Meditaciones. Marco Aurelio. Capítulo 7. Narración E.P.W. ¿Qué es el vicio? Lo que has visto muchas veces. Así pues, siempre que la ocasión se presente, di para ti: eso lo he visto muchas veces. Por doquier, arriba como abajo, encontrarás parecidas maldades. Abundan en las historias antiguas, modernas y contemporáneas, en las poblaciones y en las familias. No hay nada nuevo. Todo es muy conocido y provisional. ¿Por qué razón van a extinguirse tus principios si las ideas que corresponden a ellos y que debes sostener continuamente no se extinguen? Soy libre de pensar lo que conviene para tal o cual objeto. Luego, si soy libre, ¿por qué confundirme? Todo lo que hay fuera de mi alma no tiene ningún imperio sobre ella. Piensa de este modo y vivirás con rectitud. En tu poder está el revivir. Vuelve a considerar las cosas como antes las considerabas. Eso se llama revivir. El placer de las representaciones pomposas es un placer frívolo. El espectáculo de las comedias en el teatro, el de un desfile de animales grandes y pequeños, el de los combates de gladiadores, puede compararse al de los perros cuando se les arroja un hueso, al de los peces cuando se les echa un pedazo de pan y lo engullen, al de las hormigas transportando activamente su pesada carga, al de los movimientos ágiles de los ratones cuando se los espanta o al de las marionetas. Luego, si es preciso que asistas a aquellas representaciones, procura comportarte en ellas bondadosamente y sin arrogancia. Has de tener presente, sin embargo, que la estima que merece cada individuo debe ser igual a la estima que tengan sus inclinaciones. Interpreta bien las palabras en lo que se dice y las intenciones en lo que se hace. Procura adivinar, por un lado, el fin que se proponen y, por otro, el sentido exacto de las expresiones. ¿Tengo o no tengo bastante conocimiento para hacer esta obra? Si tengo bastante, voy a servirme de él como de un instrumento que la naturaleza universal ha puesto en mis manos. Pero si no tengo bastante, voy a dejar la obra a quien pueda hacerla mejor que yo, no siendo ésta de mi exclusivo deber. O si no, la haré como pueda, tomando una ayuda de otro. Porque todo lo que yo haga, solo o con ayuda, debe tener únicamente por objeto el interés y el buen orden de la sociedad. ¿Cuántos personajes célebres en otros tiempos han caído ya en el olvido? ¿Y cuánta gente que los felicitaba ha desaparecido? No te avergüences de que te ayuden. Tu deber es como el del soldado que está en la brecha. ¿Qué harías tú, pues, estando herido en una pierna y no pudiendo subir solo, si te fuera posible hacerlo con la ayuda de otro? Que el futuro no te atormente. Si es necesario, lo afrontarás con el auxilio de la misma razón que te ilumina en las cosas presentes. Todas las cosas se hallan interlazadas las unas con las otras, formando un encadenamiento sagrado. Y quizá no haya ninguna que se halle independiente de la otra. Todas están subordinadas y su conjunto constituye la belleza del universo, porque no hay más que un universo que abraza todo, un solo Dios que está en todas partes, una materia elemental única, una ley que es la razón común de todos los seres inteligentes y una sola verdad. Del mismo modo que solo hay un estado de perfección para las criaturas del mismo género,
y para los seres que participan de la misma razón. Todo lo que es material se confunde pronto con la masa de la sustancia universal. Toda causa es absorbida en un instante en la razón universal. Todo recuerdo se funde al instante en la eternidad. Para el ser razonable, acción natural y acción razonable son una misma cosa. Si no eres recto, enderézate. La conexión que existe entre los miembros de un mismo cuerpo existe también entre los seres racionales, por muy distintos que sean unos de otros, porque han sido organizados para cooperar en una misma obra. Comprenderás mejor todavía este pensamiento si razonas de este modo. Yo soy un miembro del cuerpo constituido por los seres racionales. Pero si consideras sencillamente que formas parte de la sociedad humana, es que no amas todavía de veras a todos los hombres. Es que no experimentas aún verdadera satisfacción en practicar con ellos el bien. Es que lo haces solo por conveniencia. Es que todavía no tratas a cada uno de ellos como a ti mismo. Que venga de fuera lo que quiera a esos órganos, que están expuestos a tal o cual accidente. Que sufran, ya se quejarán si quieren. Por mi parte, si creo que este accidente es un mal, yo todavía no estoy herido. Luego, de mí depende el no creerlo, aunque digan o hagan lo que quieran. Es preciso que yo sea hombre de bien, lo mismo que el oro, la esmeralda o la púrpura lo son siempre. Aunque ellos digan o hagan lo que quieran, es preciso que yo sea esmeralda, que tenga mi brillo propio. El espíritu, nuestro guía, no se turba jamás por su propio impulso. Quiero decir que no se causa a sí mismo ningún temor y que no experimenta ninguna pasión. Algún agente extraño puede infundirle miedo o causarle pesar, pero por sí mismo ni por sus propias opiniones jamás se afectará. Que nuestro miserable cuerpo procure protegerse contra el dolor si puede, y si sufre, que se queje, pero nuestra pobre alma, que atormentamos y entristecemos, y que es la que nos dice en definitiva sobre lo que experimenta, que permanezca insensible. Mal podríamos persuadirla, en efecto, de que eso es un peligro. Mientras que nuestra alma se posea, es decir, que se basta a sí misma, es impenetrable y libre. Y si sufre algún trastorno, si tropieza en obstáculos, es porque libremente lo acepta. La felicidad consiste en poseer un buen espíritu y una recta razón. Oh, conciencia mía, ¿qué haces tú aquí? Vete en el nombre de los dioses, del mismo modo que has venido, porque no te necesito. Has venido según tu antigua costumbre. No te odio, pero vete. ¿Se teme el cambio de estado? Pero, ¿acaso puede hacerse alguna cosa sin un cambio de estado? ¿Hay en esto alguna discordancia con el gusto y las costumbres de la naturaleza universal? Tú mismo, ¿podrás tomar un baño caliente si la leña no cambia de estado? ¿Podrás alimentarte si tus alimentos no se transforman? Por ventura, ¿puede hacerse algo útil sin una transformación? ¿Y no ves quizás que sucede en ti lo mismo que en los demás y que tu cambio de estado es igualmente necesario a la naturaleza universal? Todos los cuerpos pasan como un torrente a través de la sustancia del universo. Con él han nacido y contribuyen a su obra, del mismo modo que nuestros órganos se ayudan mutuamente. ¿Cuántos Crisipos, cuántos Sócrates, cuántos Epíctetos se ha tragado ya la tierra? Lo mismo pasa a otras personas o cosas.
solo una cosa me atormenta, y es el temor de hacer algo contra la naturaleza del hombre, contra sus deseos o contra lo que debe hacer en las circunstancias actuales. En un instante habrás olvidado todo. En otro instante, todos te habrán olvidado. Está en el deber del hombre el amar aún a los que le ofenden. El medio de conseguirlo lo hallarás reflexionando que son para ti como hermanos, que si son culpables no es a sabiendas, sino por ignorancia, que sin tardar mucho tiempo habréis desaparecido unos y otros, y, sobre todo, que no te han hecho ningún mal, puesto que no han hecho a tu alma peor de lo que era antes. La naturaleza universal emplea la materia común de todas las cosas como si fuese cera. Hace un momento ha modelado el cuerpo de un caballo. Luego ha destruido su labor mezclándola con otros elementos para hacer un árbol. Después ha obrado del mismo modo para hacer un hombre u otro cualquiera. Y cada uno de estos seres solo ha subsistido un instante. ¿Tiene eso algo de sorprendente? Más trabajo cuesta montar un cofre que deshacerlo. La alteración de los rasgos causada por la cólera es seguramente contraria a la naturaleza. Si se reproduce a menudo, la fisonomía pierde su expresión. La tez acaba por marchitarse y no puede ya recobrar su brillo. Ve, pues, en esto una prueba de que la cólera es también contraria a la razón. Además, si esta pasión te hace perder el sentimiento de tus faltas, ¿para qué necesitas vivir más tiempo? La naturaleza transformará sin tardanza todos los objetos que tienes a la vista. De su sustancia formará otros, y otros aún de la sustancia de estos, de modo que el mundo tenga una juventud eterna. Si llegara a suceder que alguien te faltase, pregúntate enseguida cuál es la opinión que ha debido de hacerse de lo que es el bien y de lo que es el mal, para que haya podido incurrir en esa falta. Una vez aceptado este punto, solo experimentarás para con él un sentimiento de compasión, sin demostrar por eso ni asombro ni cólera. Es posible también que la opinión que tú mismo tengas sobre el bien sea semejante o casi semejante a la suya. En este caso, debes comprender. Y si su opinión acerca del bien o del mal no es precisamente la tuya, solo debes mostrarte indulgente con un hombre que, más que nada, está ciego. No pienses en las cosas que te faltan como si ya las tuvieras, sino elige entre las que posees las que más te gusten, y al considerarlas, pregúntate lo que harías para procurártelas si no las tuvieses. Sin embargo, guárdate muy bien de acostumbrarte a ellas y de apreciarlas hasta el punto de atormentarte si un día te llegaran a faltar a causa del placer que te proporcionan. Recógete en ti mismo. Por naturaleza, la razón que te sirva de guía se basta a sí misma, siempre que practique la justicia. En estas condiciones, goza de una tranquilidad perfecta. Borra de tu espíritu lo que solo es pura imaginación. Domina el ímpetu de tus pasiones. Pon límite al tiempo presente. Reconoce lo que está previsto que sea para ti o para otro. Distingue y separa en el objeto que te ocupa el principio de la sustancia. ¿Que alguien ha cometido una falta? Pues deja la falta donde está. Que tu inteligencia siga atentamente a todo lo que se dice y que penetre los hechos y sus causas. Adorna tu alma con la sencillez,
la modestia y la indiferencia para todo lo que ocupa el término medio entre la virtud y el vicio. Sé el amigo del género humano. Obedece a Dios, porque, según dice el poeta, todo se haya sometido a sus leyes. Y si no hay más que los átomos elementales, entonces basta con que recuerdes que todo se haya sujeto a leyes constantes, o por lo menos con muy pocas excepciones. La muerte o es una dispersión, si estoy compuesto de átomos, o la unión con mi principio. En todo caso, es una extinción o el paso de una vida a otra. El dolor, si es insoportable, mata. Si dura mucho tiempo, es soportable. En este caso, el alma se repone y conserva su tranquilidad, y la razón, que es nuestra guía, no sufre ninguna alteración. En cuanto a los órganos afectados por el dolor, que se quejen si pueden. La gloria considera los pensamientos de la plebe, ve lo que son, de lo que se sustraen, los objetos a que se apegan y ten presente esta reflexión. Así como las arenas de la orilla del mar se cubren con otras que traen las olas y éstas con otras todavía, del mismo modo sucede en este mundo. El presente borra enseguida las huellas del pasado. ¿Crees tú que un individuo dotado de grandeza de alma y de una penetración suficientemente poderosa para contemplar a la vez la inmensidad de los tiempos y el conjunto de los seres, puede considerar la vida humana como un bien extraordinario? Seguramente que no. Es de almas grandes considerarse pagado en calumnias del bien que se hace. Es una vergüenza que el rostro obedezca y que se mantenga o se acomode a los dictados del alma, como lo es también que el alma por sí misma no sepa mantenerse o acomodarse a su voluntad. No conviene irritarse contra cosas que para nada toman en cuenta nuestra ira. Sé para los dioses inmortales, así como para nosotros, un motivo de alegría. La vida es segada como una espiga de trigo, unas veces en plena madurez, otras prematuramente. Si los dioses me abandonan, y lo mismo a mis hijos, será por alguna razón. El bien y la justicia están conmigo. No te lamentes con nadie, ni por nadie te inquietes. Con mucha razón podría contestar a un individuo así: oh, amigo mío, pretender que un hombre, aunque se ocupe de una cosa insignificante, debe calcular las probabilidades de vida o de muerte, sin limitarse a considerar en lo que hace si la acción es justa o injusta, y si es de un hombre de bien o de una mala persona, es hablar inconsideradamente. Sí, atenienses, y esto es precisamente lo que sucede en realidad. Si alguien se ha colocado por sí mismo en un puesto que ha creído excelente, o si ha sido colocado en este por el arconte, estimo que debe permanecer a toda costa, sin preocuparse de la muerte ni de otra cosa excepto del deshonor. No obstante, amigo mío, cuida mucho que la honradez y el bien consistan únicamente en velar por la salvación de los demás y por la nuestra propia, pues la virtud no está en prolongar indefinidamente nuestra existencia. El hombre que es verdaderamente hombre debe dejar las cosas seguir su curso sin apegarse a la vida. No obstante, acerca de este punto, debe confiarse a Dios y decir, como las mujeres, que no se puede sustraer a su destino. Es preciso, sobre todo, que examine con cuidado cuál es el mejor empleo que puede hacer del tiempo que ha de vivir. Contempla las evoluciones de los astros y piensa al mismo tiempo que evolucionas con ellos,
y reflexiona continuamente cómo los elementos cambian unos en otros. Estas elevadas meditaciones purifican el alma de las mancillas de su vida terrestre. Hermoso pasaje de Platón. Cuando se quiere hablar de los hombres, es preciso elevarse en cierto modo sobre la tierra y observar desde lo alto lo que se extiende a la vista: muchedumbre, ejércitos, trabajos en los campos, matrimonios, divorcios, nacimientos, muertes, tumulto en los tribunales, comarcas desiertas, naciones bárbaras de todos los colores, regocijos, lamentaciones, ferias y mercados. La confusión de todo esto y la armonía del mundo formado de tantos y tan contrarios elementos. Echa una ojeada hacia el pasado, hacia la caída de tantos estados poderosos, y de este modo podrás prever fácilmente lo que será el porvenir. El espectáculo será semejante. Todo irá al mismo paso y en iguales condiciones que lo que en la actualidad sucede. Es, pues, indiferente ser espectador de la vida humana durante 40 años que por espacio de 1000, porque, en resumen, ¿podrías ver algo más? Lo que proviene de la tierra vuelve otra vez a la tierra, pero lo que tiene un origen celeste torna luego a la esfera de los cielos. De otro modo, este fenómeno de la muerte es una separación de átomos que se hallaban unidos entre sí, una dispersión de elementos desprovistos de sensibilidad. Recurren a manjares, a brebajes y a prácticas de magia para desviar el curso de las cosas y evitar la muerte, pero el aliento de la divinidad los empuja a su voluntad. Es preciso, pues, que se sometan en las penas y los dolores. Aunque otro sea luchador más hábil que tú, no debe importarte. No obstante, debes procurar que no sea más afable, más modesto, más resignado a los accidentes de la vida y más benévolo para los errores del prójimo. Desde el momento en que una cosa puede ejecutarse conforme a la razón, que es la luz común a los dioses y a los hombres, no hay que temer las consecuencias. En efecto, en un asunto en que todo va bien y que se lleva a cabo mediante un plan preconcebido, puede ganarse algo. Lo que está fuera de duda es que no hay nada que perder. Por respeto a los dioses, en todo lugar y en cualquier ocasión, depende de ti el aceptar voluntariamente lo que te sucede en la actualidad, tratando a los hombres según las reglas de la justicia y analizando cuidadosamente la idea que se presenta a tu espíritu, con objeto de que no se introduzca nada en ella furtivamente y sin examen. No te preocupes de la opinión de los que te rodean, sino dirige más bien tus miradas hacia el objeto a que te lleva la naturaleza, la del universo, por todo lo que te sucede de su parte y al mismo tiempo la tuya, por las obligaciones que te impone. Todo ser debe obrar conforme a su condición. Luego, todos los seres han sido creados para ser razonables, como, desde luego, en todas las cosas, lo que hay de menos bueno se halla en relación con lo que hay de mejor. Los seres razonables han sido hechos los unos para los otros. Así, tenemos que el primer privilegio de la condición humana es la sociabilidad. El segundo es el saber resistir a las pasiones, porque en un movimiento que emana de la razón y del alma, es recomendable circunscribirse en sus límites naturales y huir de la peligrosa influencia de los sentidos y de los apetitos desordenados, estos dueños soberanos del animal. Pero el alma reivindica para sí la supremacía y repudia su imperio. Tiene derecho a ello, en efecto,
puesto que si existen es para que se sirva de ellos. El tercer privilegio de un ser racional es poder protegerse contra cualquier error o falta. Que el espíritu preparado de este modo marche, pues, con rectitud. Todo lo que pertenece a su naturaleza lo posee. Como si hubieras muerto y el instante presente fuera el término de tu vida, es preciso que pases los años que te quedan de acuerdo con la naturaleza. Interésate únicamente por los acontecimientos que se hallen ligados a tu destino. ¿Acaso puede haber algo más interesante? Siempre que te ocurra algún accidente, piensa en otros semejantes que les han ocurrido a los demás antes que a ti, y que han provocado su indignación, su asombro y sus maldiciones. ¿Qué ha sucedido con ellos? Ya no existen. Pues, ¿obrarías de igual modo? ¿No vale más abandonar estas demostraciones intempestivas a los individuos que se desmoralizan y están desmoralizados y reunir todos tus esfuerzos con el fin de sacar provecho aún de estos mismos accidentes? De esta manera, encontrarías una buena ocasión de practicar tu virtud. En todo lo que hagas, procura merecer tu propia estimación, acordándote de las dos condiciones esenciales. En cuanto al objeto mismo de tu acción, no debe importarte mucho. Busca dentro de ti mismo. Ahí está el manantial del bien, tanto más inagotable cuanto más se profundiza. Es necesario que el cuerpo conserve una actitud firme y que ni en sus movimientos ni en sus gestos se note la menor descompostura. La expresión de gravedad y decoro de un alma noble comunicada al rostro debe reflejarse en todo el individuo. No obstante, se debe huir de cualquier afección. La ciencia de la vida tiene más relación con el arte de la lucha que con el arte de la danza, porque es preciso estar siempre preparado a sostener con firmeza circunstancias súbitas e imprevistas. Considera frecuentemente lo que son las personas cuya aprobación tratas de obtener y cuál es el espíritu que las guía, porque penetrando hasta el origen de sus opiniones y de sus deseos, o las perdonarás si se engañan por ignorancia, o podrás desdeñarlas. El alma, a pesar de ser alma, se halla privada de la verdad, dice el filósofo Platón. Luego, siendo así, el alma se halla también privada de justicia, de templanza, de humanidad y de cualquier otra virtud semejante. Es preciso, pues, no olvidar esto, y de este modo serás cada vez más indulgente para con tu prójimo. Cuando experimentes algún dolor, ten presente que no es una infamia, que no te envilece el alma que te gobierna y que no la altera ni en su sustancia ni en sus cualidades de sociabilidad. Por otra parte, en la casi totalidad de los casos en que sufras, puedes recordar este pensamiento reconfortante de Epicuro. En los sufrimientos no hay nada eterno, ni imposible de soportar. Si consideras que todo tiene límites, y si no añades a ello tus prejuicios. Acuérdate también de esto, que hay muchos contratiempos parecidos al dolor, que nos causan una irritación oculta. Por ejemplo, la somnolencia importuna, el excesivo calor, la falta de apetito. Si estas molestias te impresionan, puedes decir que sucumbes al dolor. Guárdate siempre de mostrar a las personas insociables el humor que éstas muestran a los demás. ¿En qué nos fundamos para presumir que Telaugio no era más virtuoso que Sócrates? Que Sócrates haya muerto más gloriosamente, que haya mostrado más agudeza en sus discusiones con los sofistas, más resistencia contra el frío durante las noches pasadas al aire libre, o más grandeza de alma al negarse a cumplir la orden de prender al habitante de Salamina,
y que se haya paseado luego con orgullo por las calles, hecho que daría que pensar, si no fuese calumnioso, no basta. El punto que se debe examinar es este: ¿cuál era el alma de Sócrates? ¿Acaso fundaba únicamente su felicidad en la práctica de la justicia para con los hombres y de la devoción para con los dioses, sin indignarse inútilmente contra el vicio ni ensalzar hipócritamente la ignorancia de nadie, sin desconcertarse en lo más mínimo por los accidentes relacionados con el orden general del mundo, o considerándolos como superiores a sus fuerzas, y sin confiar nunca su corazón a las viles sensaciones de la carne? La naturaleza no te ha unido a la carne tan íntimamente para que no puedas disponer de ti mismo y ejercer libremente las funciones que solo dependen de ti. Puede suceder, en efecto, que un hombre divino sea al mismo tiempo un hombre desconocido para todos. Acuérdate siempre de esta verdad: el arte de vivir dichoso requiere pocos conocimientos, admitiendo que no tengas ya esperanzas de llegar a ser un dialéctico o un filósofo. Es quizá esto una razón para que desconfíes de ser un hombre libre, modesto, sociable y resignado a las voluntades de Dios. ¿Puedo vivir libremente en la plenitud de los goces del alma, aun cuando se empeñaran los hombres en llenarme de injurias, y aunque las fieras hiciesen añicos los miembros de esta masa de carne que me cubre? En estos momentos, ¿puede haber algo, acaso, que impida a mi espíritu guardar su tranquilidad, juzgar cuerdamente lo que sucede a mi alrededor y sacar un provecho inmediato de todo lo que se presente? Así pues, mi razón puede decir entonces al accidente: en realidad tú no eres más que esto, aunque la opinión te presente como otra cosa. Y mi provecho puede también decir: te buscaba, porque lo que sucede es siempre materia de virtud para mí, en cualidad de ser racional y sociable, y en general materia para la obra del hombre o de Dios. En efecto, todo lo que sucede se relaciona con Dios o con el hombre. No hay nada nuevo ni difícil de manejar. Todo es conocido y de sencilla ejecución. La perfección de las costumbres consiste en obrar cada día como si debiera ser el último, es decir, sin agitación, sin abandono y sin hipocresía. Los dioses, que son inmortales, no se indignan por tener que soportar sin descanso y durante tantos siglos a los hombres tal cual son, y a tan gran número de malvados como hay. Aún más, los rodean de toda clase de cuidados. Y tú, que tan corta vida tienes, te sublevas a pesar de ser uno de tantos malvados. Es verdaderamente extraordinario que no te sustraigas a tu propia malignidad, pudiendo, y que trates de sustraerte a la malignidad de los demás, siendo una cosa imposible. Lo que el alma, potencia razonable y social, encuentra extraño a la inteligencia y al interés de la sociedad, está, con justa razón, muy por encima de su cometido. Cuando practicas el bien y alguien ha aprovechado tu buena obra, ¿quieres más? Quizás esperas otra cosa, como los insensatos, la reputación de hombre bienhechor o un testimonio de reconocimiento. No hay quien se canse de recibir favores. Luego, si hacer un favor es llevar a cabo un acto conforme a la naturaleza, trata de favorecerte a ti mismo al favorecer a los demás. La naturaleza del universo ha obedecido a su propio movimiento al crear el mundo. Por consiguiente, todo lo que sucede ahora es una consecuencia necesaria de sus primeras voluntades, pues, de lo contrario, el dueño soberano del mundo hubiera colocado en él, sin reflexión y a la aventura, hasta las criaturas que figuran en el primer orden y por las cuales vela tan particularmente.
Este pensamiento te tranquilizará en muchas ocasiones si procuras tenerlo presente.